A Raya, el podcast, con Moyo Guzmán. ¿Qué onda, santos? Bienvenidos al podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. El día de hoy tenemos como acompañante invitado y persona de honor a Jesús Guillermo Rodríguez. Él es politólogo egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Actualmente es consultor en Administración Pública y Procesos Políticos. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Moyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien Moyo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Bien, tranquilo, también listo para grabar aquí un nuevo episodio. Perfecto. Pues él nos está acompañando en este episodio, donde decidí llamar Política en México, negocio o vocación. Pues nada mejor que tratar este tema acompañado de alguien que tiene amplios conocimientos dentro de la rama de la política y pues aparte que es su pasión. Y pues, ¿qué opinas si empezamos? Claro, adelante, vamos a comenzar. Pues le damos de lleno. Quiero iniciar este episodio con una frase, con una cita que dice que la democracia sea el gobierno del pueblo es una mentira, pero si dejamos de creer en esa mentira, la democracia deja de tener sentido. Es un tanto de palabrería y análisis pues del sentido que se le da a la democracia. Nada más fue para darle poquito contexto a este episodio, pero pues ahora sí, como primera parte, quiero interesarme, saber, y para toda la audiencia también que nos escucha, ¿qué es lo que haces en tu trabajo? Que nos expliques un poco de eso. Bueno, principalmente lo que hacemos en la consultoría para administración pública y procesos políticos es acompañar a gobiernos municipales en la reestructuración de sus organismos o de su estructura orgánica para que ésta atienda perfectamente las necesidades que tienen que cubrir los gobiernos municipales. Obviamente estas necesidades también van de la mano con los objetivos que se trazan las administraciones. Claro, los objetivos de una administración están marcados en un plan maestro que acompaña a toda la administración pública de inicio a fin. Estos planes tienen que ser aprobados por otro orden de gobierno, en este caso por un orden estatal. Para los municipios el orden estatal los tiene que revisar y tienen que ser aprobados también por los congresos locales. Una vez aprobados los planes municipales que van a acompañar todo, se tienen que diseñar estrategias y estas estrategias deben de venir acompañadas con una estructura que responda a estas estrategias y que permita conseguir los objetivos. Dentro de la consultora, lo que hacemos es acompañar durante todo ese proceso, dar recomendaciones, crear fórmulas que les permitan a ellos obtener los objetivos, claro, ¿no? Al final, en la administración pública, digamos, los políticos lo que quieren es prevalecer. Nadie quiere morir en su administración, ¿no? Siempre tienen un objetivo político que va más allá de su administración y esta administración se vuelve también en un escalón, el cual pues tiene que ser bien sorteado para lograr subirlo y pasar al siguiente objetivo político que se puedan trazar. Sí, parte de trascender, de seguir en esa línea política. Así es. Ok, pues influye en parte teórica en analizar el por qué, la razón del por qué seguir en la política. Depende de la perspectiva en que lo ve cada persona. Y pues, como también quiero aclarar, el fin del título es analizar cómo es la política mexicana actualmente. No cómo fue o cómo será de momento, sino actualmente cómo está funcionando. Y pues quiero hacerte una pregunta directa de tu opinión. Para ti, ¿quién decide ser político hoy en México? ¿Quiénes son los que quieren ser político? Pues yo los dividiré en dos grupos. Están aquellos que por vocación se interesan en la política, que una historia de vida los ha orillado al activismo y que ese activismo se ha convertido
formalmente en lo que es hacer política. Se han vuelto representantes de algún sector, de alguna causa, de algún grupo popular o de algún interés creado o real. Esos son los del primer grupo, los que se vuelven políticos por naturaleza. Y los del segundo grupo serían aquellos que ven en la política como un estilo de vida, un modo de vivir. La política finalmente es redituable. Tener un cargo público tiene un sueldo y más allá del sueldo muchas veces, pues en el contexto mexicano y creo que en general de todo el país, obviamente, la corrupción significa también un estilo de vida y el estar en la política permite desarrollar este aspecto de la corrupción y permite que este aspecto que es negativo pues te reditúe. Finalmente hay gente que hace grandes fortunas a través de procesos corruptos y este sería el segundo grupo, los que ven en la política un estilo de vida nada más, ¿no? Creen que el hacer política te crea un estatus y sí te lo crea, pero que no están defendiendo un interés real, sino están defendiendo intereses particulares y están defendiendo intereses creados. Ese estatus que tú mencionas te lo da aquí en México, porque en otros, bueno, y en Latinoamérica, porque en otros países, en el extranjero, en Europa, es muy distinto. Bueno, también ciertas partes de Europa te da un estatus, pero en otros países no implica ni un estatus, ni es como tal tanto redituable, pero es parte o sea, es parte de la política en México, ese punto importante que tú mencionas, los de la parte de la vocación y los de la parte del negocio, que ya sería necesario un análisis de cuántos son de la vocación y cuántos son del negocio. Claro. ¿Y quieres comentar algo? Claro, digo, y es un tanto complicado. Finalmente, los políticos son camaleones y hay políticos que por interés propio están en la política, pero saben disfrazar, saben pegarse a causas y vender, digamos, sus ideas como si fueran una causa. Entonces es muy complicado lograr distinguir entre estos dos grupos que te digo, los que están por interés real y los que están por intereses creados. Bien dices, en otros países, principalmente en Europa, existe una cultura de servicio público. Más arraigada todavía, ¿no? No quiero decir que en México no la exista, porque hay gente que verdaderamente hace su trabajo por vocación y no por ver una manera de enriquecerse. Sin embargo, también en Europa, que lo ponemos siempre como una panacea en algunos países altamente desarrollados, también existen estos políticos que finalmente defienden lo que se llama un lobby. Tienen un grupo de interés y también hay un gran negocio en defender un interés, ¿no? Principalmente si defendes intereses que manejan grandes recursos, por ejemplo, aquellos que defienden a las grandes transnacionales, que defienden a las tabaqueras, no sé, existen muchos negocios que al final tienen interés en tener un grado de influencia dentro de la política y ven en los políticos pues las herramientas para tener esto que estamos diciendo que es el grado de influencia. Y así como tenemos la perspectiva desde alguien que quiere ser político, está la otra visión completa de cómo ve la sociedad mexicana a alguien que quiere ser político. ¿Tú cómo percibes eso? Sí, primero sería preguntarle, ¿no? A cualquier persona que dice estar interesada en la política, ¿por qué tienes interés en la política? Y creo que la respuesta genérica es porque me gustaría ayudar a muchas personas. Sin embargo, eso Okay. es una frase vacía. Creo que finalmente cuando alguien está por vocación al servicio, está casado ya con pues con alguna motivación de estas que podemos decir de entrada a la política, ¿no? Aquellas personas que entran a la política por estar defendiendo tal vez los derechos de un sector, por estar no sé, por la representación de algún pueblo indígena, hasta por la creación, no sé, de infraestructura. Digo, por eso es tan variada la política, ¿no? Porque podemos tener un líder social de Oaxaca que estará interesado en los intereses de sus comunidades, pero cada vez, obviamente,
mientras crezca en el puesto político, va a defender ya no solo los de Oaxaca, sino también a los de Chiapas, a los de Veracruz, a los de Estado de México. Pero también podemos tener en la política a un ingeniero civil que dijera, oye, yo estoy viendo que la obra pública está mal, ¿no? Y yo con los conocimientos que tengo de obra civil, pues quiero colaborar y empiezo a criticar tal vez lo que se está haciendo y hago la propuesta y digo, yo podría hacer algo mejor y me intereso en la política, entro en la política y empiezo a trascender, ¿no? Y resulta que pues finalmente la obra civil es algo que interesa a todo mundo. Digo, todos utilizamos carreteras, puentes, hospitales, Sí. o sea, nos interesa, aunque no lo sepamos, ¿no? Al final también existe una apatía o un grado de apatía entre todos, porque de repente decimos, bueno, yo no quiero saber nada de ese tema, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que cada decisión que se toma a través de la política tiene un grado de influencia sobre nuestra vida cotidiana. Y entonces retomo de lo que partí. Cuando le preguntas a alguien por qué quieres estar, es muy fácil dar la respuesta vacía, pero también es muy fácil saber por una trayectoria de vida quién sí está en la política por defender un interés real o por una vocación al servicio público. Digo, la vocación al servicio público no creo que sea algo que nazca de la nada, ¿no? Yo creo que debe haber toda una historia de vida para que algo te impulsara a querer estar en el servicio público, que a mí me gusta este nombre, servicio público. El servicio, el dar algo a alguien, ¿no? Y público, es decir, a todos. El público somos todos en las cuestiones públicas de la política. Y me agrada esa perspectiva que mencionas de servicio público y también está la otra idea de que muchas veces puedes comenzar por vocación, pero ya estando dentro te absorbe como negocio. Claro. Y yo creo que no es independiente de la política. Cualquier cosa o cualquier actividad profesional nos lleva a esto, ¿no? Al principio comenzamos desarrollándolo por una pasión personal, por una cuestión, puede ser un hobby, puede ser porque realmente somos buenos en eso. Pero llega un punto en la actividad profesional cuando pues esto te tiene que dejar dinero, ¿no? Y conozco poca gente que sea desapegada de recibir recursos, porque pues Sí. obviamente esto mejora tu calidad de vida, ¿no? Pero también llega el punto de querer acaparar todo, ¿no? Entonces, donde ya no estás por el servicio público, que es la palabra que me gusta utilizar, sino por el enriquecimiento. Y digo, es válido siempre y cuando se haga de forma correcta, ¿no? Por los medios lícitos. Claro. Ahí es donde muchos caen en aspectos de corrupción, que lo podemos llamar así, es el término correcto. Y hay otro punto también, que es la relación muy grande entre la corrupción y la cultura mexicana. Cómo se ha ido aceptando o cómo ha ido la misma corrupción moldeando nuestra propia cultura. ¿Tú sí crees que de alguna manera se han ido mezclando estos dos componentes, la corrupción y nuestra cultura? Sería difícil entender en qué momento la corrupción comenzó a formar parte de lo que podríamos decir nuestra cultura, porque esa es la percepción, creo que es la percepción general. Incluso en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, él llegó a mencionarlo, que la corrupción para el mexicano es una cuestión endémica, cultural, que forma parte de nosotros. Y obviamente se le masacró, porque decían, oye, al final estás haciendo una descripción, pero también es una justificación, porque al decir que es una cuestión cultural, decimos, es intrínseca al mexicano y no podemos desprendernos de ella, lo cual Sí. yo no creo. O sea, yo creo que el mexicano puede quitarse la corrupción de encima. Es un proceso difícil, nadie tiene la receta mágica para quitar la corrupción. Si existiera, pues no dudo que ya la estarían implementando, ¿no? Digamos, la corrupción llegó como un proceso y abandonarla también será un proceso. Te digo, a mí me es imposible identificar en qué momento la corrupción comienza a formar parte de la idiosincrasia mexicana. Sin embargo, si lo vemos como tú me dices, en un aspecto lo cual podríamos llamar transversal, en un corte al año 2020 y decir, ¿por qué tenemos este nivel de corrupción, ¿no?
Yo digo que es un fenómeno que se explicaría por muchas causas. Puede ser por una cuestión hereditaria, una cuestión aprendida, una cuestión de intereses, una desconfianza grande en las instituciones, una cuestión cultural en la cual siempre queremos tomar ventaja. Hay muchos dichos, ¿no?, al respecto, así como que no tranza el que no avanza, perdón, no avanza el que no tranza. Eh, no sé, el hecho de ver a alguien como un chingón o como una persona, no sé, poderosa por saltarse las reglas establecidas para llevar algún proceso, ¿no? Finalmente, en lugar de señalar a estas personas, se les ve como personas que están más allá del sistema, ¿no? A diferencia, creo que en otros países donde la corrupción se señala y la corrupción es una cuestión negativa y por todos los medios se intenta abandonar eso. Te digo, explicarla sería difícil porque aparte en indicadores de corrupción no es lo mismo explicar, por ejemplo, la corrupción de Veracruz a explicar la corrupción de Monterrey. No es lo mismo explicar la corrupción de la Ciudad de México a explicar la que existe en Cancún, porque también los intereses son distintos en cada, o sea, cada estado, cada ciudad tiene sus propios intereses, hasta dentro de los mismos estados. No es, por ejemplo, yo siendo del estado de Veracruz, no es lo mismo explicar la corrupción en el puerto de Veracruz a explicarla en mi ciudad natal, en Orizaba, porque obviamente los motivos que impulsan al ciudadano a cometer actos corruptos y al mismo tiempo permiten que las autoridades los creen, son distintos para los veracruzanos del puerto que para los veracruzanos de Orizaba, porque también, digamos, la cuestión cultural no es la misma, ¿no? O sea, Sí. la conformación de la sociedad veracruzana es distinta en cada una de sus ciudades. Esto también tiene mucho que ver con las cuestiones de corrupción y por eso en indicadores de corrupción hay ciudades o estados más corruptos que otros dentro del mismo estado nacional. Capto tu punto de, pues sí, de que, o sea, como tal, lo que tú mencionas es de que la corrupción se permite dado a que la misma seguridad o las reglas y leyes no son lo suficientemente estrictas. Sí, o sea, Sí, no depende tanto de una cultura o un comportamiento, sino es de qué tanto se permite es que se va a dar esa corrupción al final, claro, y lo cual ¿no? nos llevaría tal vez a otro debate, ¿no? La cuestión punitiva ante la corrupción. Eh, Se piensa de repente que el endurecer las leyes puede cambiar algo y realmente no. Bueno, en mi idea no es algo conclusivo. Yo considero que endurecer las leyes no va a cambiar nada si no tienes un buen sistema de procuración de justicia. De nada te sirve poner una pena de 20 años a quien comete un acto de corrupción si no tienes un sistema confiable que te permita castigar. O si este mismo sistema es corrupto y este sistema se puede utilizar para perseguir personas porque es muy difícil también comprobar la corrupción, ¿no? ¿Hasta qué punto lo puedes comprobar? Entonces es un tema muy complicado. Yo creo que gira más en una cuestión de cultura cívica, de responsabilidad personal y de responsabilidad transferida a las nuevas generaciones, que a un tema de endurecimiento de las penas contra los actos corruptos. Creo que deben de existir penas severas para los actos corruptos porque finalmente la corrupción cuesta dinero y cuesta vidas. Digo, al construir, vamos a regresar al tema de la ingeniería civil, al construir un puente, si los procesos son corruptos, se permite la compra de materiales de baja calidad, se permite que no se hagan los estudios adecuados, se permite, pues tal vez que el contratista infle precios, luego compre productos que no debería haber comprado, le pase lo que se llama el moche o el diezmo a la autoridad que le ha firmado la obra y al momento de que esta obra es puesta a prueba por la misma naturaleza o por el uso, eh, se cae. Se cae, Y sí. al caerse, cuesta vidas y cuesta dinero. Y esto, pues,
es algo que debemos de transmitirle a las personas, principalmente de las nuevas generaciones, que el saber que el hacer un acto corrupto por una cuestión de ventaja, finalmente tendrá una consecuencia para alguien. Podrá parecer que darle a un agente de tránsito la denominada mordida no tendría una consecuencia. Es más, nos ahorraría un problema. Sin embargo, darle una mordida a un agente de tránsito significa que las arcas, ya sea municipales, estatales, federales, dejen de percibir cierto recurso, lo cual disminuye también la capacidad del Estado, del municipio o de la autoridad competente de, no sé, de mejorar las calles, de invertir en salud. Digamos, son cuestiones que no podemos dimensionar en un acto tan pequeño como dar una mordida, pero que en la suma crean consecuencias detestables. Sí, sí, es la suma de todo. Y así como estamos mencionando, pues toda esta perspectiva de la corrupción en México, tengo aquí un dato de que, dado un estudio del Transparency International, demostró que de 180 países, México está en la posición 130, pues de siendo así un país con altos niveles de corrupción. Este estudio se hace en un análisis a partir de la fuga de recursos en campañas electorales y de la atención que se le da en su mayoría a las altas clases sociales más que a las bajas. Y, y ahí viene otro problema también. O sea, la desigualdad que existe en este punto. Pero bueno, hablar de desigualdad sería otro debate completamente. No me quiero desviar tampoco. Claro. Y yo te quiero hacer una pregunta personal. Eh, o sea, ¿cómo es el entorno del trabajo en el que te rodeas? O sea, ¿cómo es tu entorno laboral? Mira, finalmente es fácil percibir una vez que estás adentro las cosas que se hacen mal. Y digo, es parte del trabajo. Si no pudieras detectar cosas que se están haciendo mal, pues no tendría ningún sentido que existiera esta figura del consultor. Sin embargo, es muy difícil cambiar las cosas. A pesar de que exista la voluntad, los mecanismos de cambio son complicados. Finalmente, la gente tiene una tendencia natural a preservar. Y preservar significa mantenerse en un estatus permanente, lo cual en un ambiente laboral que luego se traduce en malas prácticas o esto, es complicado, ¿no? Nadie quiere ser corregido, para empezar. Aunque te estén pagando por darles recomendaciones, es difícil que estas recomendaciones lleguen a un cambio. ¿Por qué? Porque te van a decir, ok, acepto todas las recomendaciones que me puedes dar, pero pues sabes que tengo justificación para cada una de las cosas que estoy haciendo mal. Digamos, estoy tal vez trabajando mal en el área de limpia pública. No tengo un servicio eficiente, no estoy cubriendo las rutas, tengo un mal diseño estratégico, no tengo un control sobre la recaudación del dinero de limpia pública. Muchísimos problemas se me ocurren, pero siempre existen las justificaciones, ya sea de la autoridad principal, en este caso en un municipio, el presidente municipal, o del encargado del área, o del encargado del área solapado por la autoridad municipal, ¿no? Que te digan, no, ¿sabes qué? O sea, yo no recojo en esta ruta porque, pues, no me llevo con las personas de esa calle, ¿no? O el presidente municipal diga, es que por esa colonia no paso porque ellos votaron por el otro candidato, ¿no? Una forma de castigo. O, ¿sabes qué? Con ellos no, por esa calle no pasamos porque es muy peligrosa. O sea, siempre existen Sí, justificaciones para cuando se está haciendo mal el trabajo. Y digo, hasta cierto punto, no digo que esté bien o mal, digo que es algo normal. El punto es que no debemos normalizarlo o no deberíamos normalizarlo, siempre deberíamos de buscar la manera de cambiarlo. No pasa, es muy difícil que pase, los cambios son complicados, a veces cuando se inicia este proceso de mejora de algún aspecto, pues se busca, la autoridad municipal principalmente quiere que se haga de manera mágica, que una vez que pagó la consultora, el problema quede resuelto. Y no, ok. esto solo es un acompañamiento, porque
como consultor tú no tienes ninguna autoridad sobre el municipio, sobre los funcionarios públicos. Solo la autoridad municipal puede hacer esos cambios, pero hacer cambios también tiene consecuencias. Puedes perder el apoyo de alguien que te esté patrocinando o te haya patrocinado dentro de tu carrera política, puedes perder simpatías o aliados. O sea, es un proceso, te digo, que se convierte bastante complicado y lento. Algo que tiene esto es que los procesos de cambio son lentos y echar a andar los cambios significa también reconfigurar el actuar de la gente. Porque si yo estoy acostumbrado a escribir con la derecha y toda la vida he escrito con la derecha, en el momento en el que me digan, oye, ¿sabes qué? Para tal documento vas a escribir con la izquierda. Suena algo tonto, ¿no? Y no es un caso real. Sí. Pero has escrito tantas veces con la derecha que al momento que quieras escribir con la izquierda no vas a poder. Y lo mismo sucede para aquellas personas que se desenvuelven en el sector público. Han realizado un trabajo tal vez de mala manera, pero por tanto tiempo que lo han normalizado. Y al intentar cambiar esa normalidad, a veces no por maldad, no por querer fomentar la corrupción, ¿no? Simplemente por una incapacidad personal de hacer el cambio, lo cual es todavía más complejo porque puedes tener una persona muy leal pero incapaz dentro del servicio público o una persona muy recta pero incapaz, lo cual también es un problema. Pero al final esto es política y las autoridades, como decíamos al inicio, siempre tienen el interés de otra campaña, de otro puesto. Y si a su propia gente, digamos, fiel, a su equipo, pues no lo pueden mantener porque los corrigen y las personas de repente se enojan por ser corregidas y los abandonan, pues debilita su propio entorno, ¿no? Entonces, los actores políticos en el ámbito municipal, pues tienen que decidir, tomar esas decisiones difíciles de si hacer cambios, no hacer cambios, qué tanto puede mejorar con los cambios, o si realmente tienen la capacidad para realizar los cambios. Digo, muchas veces existe voluntad, pero los cambios son extremadamente complicados, más en temas, por ejemplo, de seguridad. A veces hay variables que influyen, que están fuera del alcance del actor político o de la autoridad municipal, por mejor intención que tuviera de cambiarlos, ¿no? Hablando de crimen organizado, por ejemplo, ¿cuál es el potencial que tiene una autoridad municipal para hacer frente a una banda que tenga un impacto aún mayor que lo que puede defender el municipio? Y parte de lo que dices es también, o sea, qué tan difícil o sea, es muy complicado hacer el cambio, este cambio que tú mencionas, si incluso la misma parte de seguridad o ese sector del gobierno está coludido, está dentro de la corrupción, o sea, el cambio se vuelve, no se puede decir imposible, pero sí extremadamente complicado. Claro, claro, y a veces la autoridad no tiene la suficiente capacidad si no tiene el acompañamiento de la sociedad o el involucramiento de la sociedad. Finalmente, el crimen organizado no podría existir si el grueso de la población no lo permitiera. Y digo, ¿cómo lo permiten, no? Al final se consume droga, se consumen productos piratas, se consumen productos robados, se les otorga dinero y se les da poder a esas mismas instituciones. Digo, no se empoderaron solo por tener armas, digo, porque hasta para comprar armas necesitas dinero. Finalmente son consecuencia de una sociedad que se ha roto en valores, que se ha roto en prácticas, que ha tenido apatía y desinterés por estos temas que verdaderamente deberían de importarles o importarnos. Y bueno, también, o sea, analizando todo este punto de la corrupción y todo esto que ha venido sucediendo, ¿tú cómo ves que ha cambiado la política? Si es que ha cambiado o cómo se ha transformado desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador. En hechos tangibles sería difícil porque es complicado hacer las mediciones de la cuestión de la corrupción. Finalmente, la corrupción casi siempre se mide por una cuestión de percepción. Y hablando de percepción, tal vez cambió el discurso. Obviamente, cambiar el discurso se puso en la lupa, ¿no? La cuestión de la corrupción, digamos, llegamos a un límite ya irrebasable en el sexenio anterior, eso es la cuestión discursiva, digo,
se dice, ¿no? El sexenio anterior se llegó a un punto que ya no se quiere llegar, ¿no? Y se puso, es más, el mayor topping del discurso de López Obrador para llegar a la presidencia fue la lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la corrupción. Lo visualizó. Sin embargo, el hecho de visualizarlo no significa que algo esté cambiando. Finalmente, irregularidades se siguen cometiendo en todos los órdenes de gobierno, desde el federal hasta el orden municipal, y eso desde la parte de la autoridad. Pero también la sociedad mágicamente no cambiará las malas prácticas solo porque cambie un nuevo gobierno, ¿no? Finalmente, Juan X, acostumbrado a dar mordidas, seguirá dando mordidas sin importar si Peña Nieto, López Obrador o el Papa gobiernan. Él finalmente seguirá actuando de la misma manera. Yo creo que sí existe un cambio, al menos en la visualización y en la percepción de la cuestión de la corrupción y de la impunidad. Aunque es un proceso lento y hay un juego político detrás de ello, creo que el hecho de que se haya visualizado es un cambio al menos que permite dar un primer paso. No estoy diciendo que esto haya terminado, está muy lejos de terminar, no sé si nos toque a nosotros o a nuestros hijos o a alguien le toque ver la finalización de estas malas prácticas. Sin embargo, creo que cualquier acción, por pequeña que sea positiva o propositiva, aporta y permite modificar las estrategias que se tienen en torno a la lucha contra la corrupción. Sé que puede ser complicado la comparación de un país europeo con un país de Latinoamérica, porque incluso en el norte, por ejemplo en Estados Unidos o Canadá, la política es también muy distinta, pero hablando de la visualización a futuro, existe el ejemplo de Suiza, de que su política, y ahí sí se puede decir, es mera vocación. Son pocos en Suiza los que tienen un sueldo como político. Y o sea, la perspectiva y la idea de qué es política en Suiza es completamente distinto a, por ejemplo, a México. Y no es de que, bueno, sí se podría comparar que en términos de corrupción y así es más limpia la política en Suiza, pero al final son distintas visiones y no es que en algún momento lleguemos a ese tipo de política, pero sí, si uno como mexicano tiene, pues ojalá y espero que exista la esperanza de que en algún momento la política sea vista como esa vocación, ¿no? Sí, te entiendo. Y creo que lo dijiste bien. O sea, México no puede aspirar a tener los niveles de corrupción de Suiza, porque las realidades son distintas. México debe aspirar a tener los mínimos niveles de corrupción de México, ¿no? Como tú dices, son realidades muy, muy distintas. Es difícil, si no imposible, hacer comparaciones con cosas tan distintas. Desde la composición de la sociedad suiza a la composición de la sociedad mexicana, ¿no? Y cuántas veces cabe Suiza dentro de México. La diferencia cultural que existe en México, ¿no? La verdad, no soy un especialista en Suiza, pero creo que al menos tiene una sociedad un poco más homogénea. Digamos, la sociedad mexicana es distinta no solo en el país, sino en cada estado. A veces dentro de los núcleos urbanos existen composiciones que hacen muy, muy complicado el hecho de poder catalogar. Sin embargo, pues creo que es posible mejorar, creo que es posible que México tenga niveles muy distintos. Finalmente es bueno copiar las buenas prácticas de otros países, implementarlas es la parte complicada, pero es bueno tomar los buenos ejemplos. Y a mí, en lo personal, hay algo que no me agrada, que es la idealización de estados panacea, ¿no? En este caso, muchas veces en el continente decimos, no, pues la sociedad canadiense es una sociedad más avanzada que la mexicana, ¿no? Y sí, en muchos aspectos probablemente lo sea,
Sin embargo, esa sociedad canadiense también esconde actos de corrupción muy grandes, ¿no? Ahorita estoy recordando uno que sucedió en este año con el primer ministro Justin Trudeau, eh, que dio aportaciones económicas a una empresa familiar, ¿no? Era una cuestión como de 50 millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero, pero pasó por alto, ¿no? Digo, también Justin tiene un estatus de un héroe, digamos, del Sí, progresismo mundial. Entonces es como una figura intocable. Y lo mismo sucede de repente con países como Suiza, ¿no? Un país muy avanzado, un país pionero en muchas cuestiones sociales, un país con una economía estable, con una sociedad, podríamos decir, una sociedad recta, con buenas prácticas. Sin embargo, de repente también sabemos que Suiza es un país que esconde dinero de otros países, ¿no? Lo cual es paraísos una fiscales, ¿no? Exacto, lo cual es un acto de corrupción, finalmente, porque si lo están escondiendo ahí es porque ellos tienen ganancias y dejan de pagar impuestos en sus países. Y Sí, digo, esto es un acto de corrupción solapado por un sistema suizo, porque el sistema bancario suizo no se manda por sí solo, ¿no? También existe un gobierno que tiene que vigilar ese sistema bancario y que permite que estos actos de corrupción a grandísimos niveles sucedan, ¿no? No solo que sucedan, sino que lo hagan como un negocio grandísimo para Suiza, sí. ¿no? Entonces, te digo, yo en esa cuestión prefiero no idealizar, sino simplemente buscar las buenas prácticas e intentar replicarlas en medida de lo posible y adecuadas a nuestra realidad. Pues tienes razón. Y yo igual lo veo desde esa perspectiva, el no idealizar. Sí podemos comparar, pero para tener ese feedback, ese análisis de Claro. qué es lo que como país debemos pues empezar a trabajar o seguir trabajando. Así lo veo desde esa perspectiva. Y pues para concluir de todo este análisis que hicimos, que tú me ayudaste a hacer, eh, ¿qué me puedes concluir como la política en México? O sea, ¿negocio o vocación? Sería para mí imposible irme por alguna de las dos. Creo que puede existir y pueden coexistir la política como negocio y la política como vocación. Finalmente, si yo te soy sincero, para mí como consultor es un negocio el estar dentro de la política. Eh, entonces no podría decir que ver la política como un negocio está mal. Sin embargo, creo que el servicio público sí tiene que estar acompañado de una vocación. Finalmente, yo soy un consultor, estoy como un privado que atiende a los asuntos públicos, digamos, a los gobiernos municipales, pero yo no soy un servidor público. Y creo que quienes están en el servicio público sí deben de tener esta visión de vocación de servicio, de no ver un medio de enriquecimiento. Si puedes hacer dinero en el camino, está bien, porque de algo hay que vivir, pero ver esto nada más como un método de enriquecimiento y no verlo como la oportunidad de influir positivamente en una sociedad, creo que es no solo una pérdida de tiempo, sino algo peligroso, porque finalmente estas personas son elegidas para representarnos, para cuidarnos, para saciar muchas de nuestras necesidades. Entonces, sí debe existir esta vocación de servicio. La gente que empodera a estos políticos debe ser responsable con su toma de decisiones. Muchas veces el votante o el ciudadano, digamos, de a pie, rehuye esa responsabilidad. O sea, creen que yo elegí a un funcionario público y ahora él tiene 100% la responsabilidad, cuando yo también como ciudadano tengo la responsabilidad de empoderar a la gente correcta. Y si un funcionario público que yo empoderé tiene actos de corrupción, mi responsabilidad como ciudadano es denunciarlo, señalarlo y no volverlo a empoderar. Creo que esa es nuestra responsabilidad desde la parte de la ciudadanía y creo que esa es la parte importante de elegir a personas con vocación, ¿no? Conocer la historia de, de aquellos que nos van a representar, porque finalmente en la historia de vida de cada uno están marcadas las cosas o los motivos por los cuales tomemos muchas de las decisiones. Sí, definitivamente. Y es ese punto que tú dices de el servicio público debe ser
pues meramente vocación. Obviamente de algo tienen que vivir, debe existir pues un incentivo económico, pero no debe ser la finalidad de querer tomar de cargo un servicio público. Y comparto tu idea. Y pues viéndolo desde la perspectiva que es en realidad la política en México, pues podemos analizar muchos puntos, pero desgraciadamente, viendo los puntos de corrupción, los índices de seguridad y la forma en que se desarrolla la democracia mexicana, sí podemos concluir que por lo menos el servicio público se ve muy influido más por un negocio que una vocación, desgraciadamente. Y coincido totalmente. No me atrevería a dar un porcentaje, pero a grandes rasgos diría que, que la mayor parte de las personas que actúan en el servicio público, pues no están por una vocación, como tú dices, ¿no? Están realmente viéndolo como un negocio o como una cuestión de estatus, una cuestión de empoderamiento y ya. O sea, así de básico y así de malo. Pues sí, y con esas ideas finales nos quedamos. Siento que pudimos dar un buen análisis, una buena perspectiva y otra visión de cómo se ve la política en México. Y te agradezco mucho de haber sido parte de este episodio. Pues es un placer tenerte aquí. No, muchas gracias, Moyo, muchas gracias por invitarme. Eres bienvenido y de verdad por aceptar la invitación y pues algo más que quieras agregar. Pues finalmente, de nuevo, darte las gracias por invitarme y darte las gracias por tocar estos temas. Finalmente, creo que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, tocar estos temas, abrir la discusión, visualizar estos temas, que es lo importante, porque es el primer paso para poder hacer algo al respecto. Podría ser insignificante o parecer insignificante que tú y yo estemos platicando sobre esto, pero si en alguna persona logramos incidir o crear un interés, creo que habremos ganado mucho y esto tendrá todo el sentido del mundo. Así que, pues te digo, muchas gracias por invitarme y también felicitarte por tocar estos temas. Pues muchas gracias a ti. Ahí está. Esto fue el podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y le agradezco a toda la audiencia por escucharnos, por escuchar a Jesús y ayudarme a expresar sus ideas también pues viendo otro punto de vista sobre la política en México. Esto fue todo y pues los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.